Si bien en las sociedades modernas el suicidio ya no es un delito, aún es una situación con bastante estigma, pues una persona que expresa pensamientos suicidas puede ser considerada mentalmente enferma. En la mayor parte de las naciones, la tasa de suicidio aumenta con la edad y también son más elevadas entre los hombres. Es importante que sepamos que el riesgo de cometer suicidio aumenta de manera considerable si existe una historia familiar de suicidio o de intentos de cometerlo. Esto podría ser explicable por una vulnerabilidad hereditaria que está relacionada con la baja actividad de la serotonina, el cual es un químico regulador de los estados de ánimo y los impulsos de la corteza prefrontal, la sede del juicio, la planificación y la inhibición. Si bien algunas personas que intentan suicidarse ocultan cuidadosamente sus planes, casi todas dan señales de advertencia, tales como hablar de la muerte o del suicidio, regalar sus bienes más preciados, abusar de las drogas o el alcohol y mostrar cambios de personalidad como ira, tristeza, aburrimiento o apatía inusuales. Las personas que están a punto de quitarse la vida tal vez descuiden su apariencia y duerman o coman mucho más o mucho menos de lo habitual. A menudo muestran signos de depresión, así como una dificultad para concentrarse, pérdida de autoestima y sentimientos de impotencia, desesperanza o pánico. La eutanasia o buena muerte es una forma de acelerar la muerte que surge como un rechazo a las tecnologías médicas que prolonga la vida de pacientes en contra de su voluntad. En esta práctica se reconocen dos tipos de eutanasia: la pasiva, que suele ser legal e implica la descontinuación de un tratamiento médico, sistemas de soporte vital o tubos de alimentación, y la activa, o el asesinato por compasión, usualmente ilegal, donde se acorta la vida de manera directa y deliberada. Es cierto que las personas tienen diferentes puntos de vista y opiniones acerca de estos procesos, pero como médicos, es nuestra obligación informar a los pacientes y familiares acerca de todas sus opciones, sin intervenir en su decisión final y respetando su derecho de autonomía. Las instrucciones anticipadas, ¿qué son? Son disposiciones sobre cuándo y cómo descontinuar el tratamiento que mantiene vivo a un paciente que está sufriendo. En este se pueden poner las circunstancias en las que debe hacerse, el tipo de manejo de su dolor y también en qué circunstancias debe de prolongarse la vida. Incluso se puede especificar si es donador de órganos. Estas instrucciones traen muchos beneficios tanto para el paciente como su familia, porque se realiza la voluntad del mismo, así como también genera sensaciones más positivas a la hora de tomar una decisión final por parte de sus familiares, disminuyendo el estrés. Y también existen otras opciones como el poder duradero del abogado, cuando el paciente no se encuentra en condiciones para tomar una decisión porque, por ejemplo, está en coma. El suicidio asistido se refiere a cuando el médico o alguien más ayuda a una persona a provocarse la muerte. Entre sus argumentos a favor encontramos el de autonomía y autodeterminación, los cuales exigen que el paciente debe decidir sobre el curso de su vida. A su vez, también los argumentos médicos están en pro del alivio del sufrimiento y también sobre la compasión hacia los pacientes que sufren. Ahora bien, en cuanto a los argumentos en contra, entre los argumentos éticos encontramos que estos dictan que es incorrecto quitar una vida. A su vez, los argumentos médicos proclaman que es incompatible con la función del médico como sanador. Y por último, los argumentos legales suelen estar relacionados con demandas legales, estos provocados por cierta negación de los familiares hacia la decisión del paciente de quitarse la vida. En cuanto a la legalización de la ayuda de los médicos en el proceso de morir, encontramos que existen diversos países en los cuales la eutanasia activa está totalmente legalizada. En estos países vamos a encontrar Estados Unidos, cuyo único estado que lo permite es el de Oregón. A su vez, en el estado de Oregón solo se permite la eutanasia activa cuando el paciente tiene alguna condición o padecimiento que interfiera en el disfrute de su vida o de sus actividades diarias. A su vez, también Países Bajos cuenta con una legalización total hacia la eutanasia activa, y en cuanto a Francia, en esta solo se prohíben ciertos procedimientos médicos que interfieran con la calidad de vida del paciente o en cuyo caso incremente el dolor en el paciente.
y pues a pesar de que esta prohibición de los procedimientos aceleren la muerte. En cuanto a las decisiones al final de la vida y las actitudes culturales, es difícil comparar a los países con la experiencia que es el proceso del suicidio asistido, ya que como sabemos no cuentan con los mismos recursos médicos, económicos o con los mismos aspectos culturales arraigados. Sin embargo, cada día son más las personas alrededor del mundo que están a favor de la eutanasia, entre ellos muchos médicos que ahora deciden ayudar a acelerar la muerte de pacientes terminales o desahuciados. Inclusive ellos reciben muchas solicitudes de suicidio o de dar inyecciones letales. Como vemos, las diferencias culturales pueden llegar a influir. Por ejemplo, en Estados Unidos, cada vez son pocas las personas que creen que deben de hacerse todo lo posible para salvar la vida del paciente en etapa terminal, a pesar de ir en contra de la voluntad de este. Otras, la mayoría, apoyan a la decisión del paciente acerca de terminar con su vida debido a su enfermedad. Gracias a la controversia sobre el tema, se han estado prestando atención a la necesidad de tener un cuidado paliativo digno, a prestar atención también al estado mental y emocional del adulto mayor o a pacientes terminales. Todo esto con el fin de disminuir sus preocupaciones acerca de la enfermedad y que piensen bien acerca sobre su decisión de querer quitarse la vida. Por eso se les recomienda a los médicos hablar francamente con sus pacientes sobre los síntomas físicos y mentales que puede traer consigo la enfermedad, las expectativas de vida del paciente, sus temores, las metas de tratamiento, las opciones de atención que se les puede brindar, resolver preocupaciones familiares y también dar un significado y calidad de vida digna. En cuanto a la diversidad cultural, por ejemplo en Estados Unidos, todos estos temas sobre decisiones del final de la vida es totalmente aceptado y respetado. En comparación con China, por ejemplo, en donde protegen al enfermo de información que para ellos es desfavorable e incluso le ocultan su propia enfermedad y su muerte inminente. Y en sí, como podemos ver, en distintas culturas el valor de la longevidad tiene distintas prioridades sobre la salud, y actualmente muchas personas ya reclaman este derecho a morir con dignidad y con ayuda asistida. ¿Por qué es importante el manejo de la muerte y duelo en esta etapa? Primero que nada, el afrontamiento puede ser desde dos puntos de vista. El primero es el manejo de nuestra propia muerte. El segundo es el duelo por la muerte de alguien más. Dependiendo de la etapa de desarrollo que se encuentre la persona, es distinto cómo vamos a poder vivir la muerte y aceptar la nuestra. Por ejemplo, no es lo mismo un niño contra un adulto mayor. En esta etapa es vital entender que la propia muerte es un proceso natural y eso lleva a la reflexión del adulto mayor para que pueda entender que cada día es como si viviesen el último y no se limiten. Por otro lado, es mucho más difícil aceptar la muerte de alguien más como un padre, hermano o hijo, pero también, por ejemplo, la muerte de los padres es un recordatorio de que la mortalidad es parte de la vida.